Ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en todas estas cosas. Hermanos, hay que ocuparnos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Vamos a ver si hay otras. Aquí hay otras preguntas que... bueno, este ya lo dijimos. Ya sé los cantos también. ¿Se puede poner a servir, hermanos, sin el Espíritu Santo? Bueno, en el púlpito no, en el culto no, porque el que dirige un culto o el que canta las alabanzas debe tener la dirección del Espíritu, pero sí puede hacer otras cosas que son como ser portero, cooperar con el aseo del templo, o aún hasta recoger la ofrenda o cosas así, pero ya la dirección del culto la persona tiene que estar, porque el culto es una función espiritual. Si la persona no tiene el espíritu, ¿cómo va a poder hacer eso de una manera correcta? ¿Cuál es la danza en el espíritu? La danza de María y las mujeres cuando cruzaron el Mar Rojo, y la danza de David es el folclore de Israel. No era una danza espiritual, ¿no? La danza la están metiendo ahora, ya las hay en iglesias como la UPC, como las iglesias apostólicas en México y en California. Les voy a contar, porque yo he pasado por esos lugares. En México ya hay varias iglesias apostólicas que tienen el ministerio del pandero. Y eso consiste en que un grupo de hermanas se visten de blanco hasta los tobillos y hasta aquí, se ponen una banda azul aquí en el pecho y cada una tiene su pandereta. Cuando llega la hora del ministerio del pandero, entonces pasan aquí adelante y cantan los coros con una danza aprendida. Eso es introducir el judaísmo en la iglesia. En la época de los apóstoles trataron de introducir el judaísmo con la circuncisión y la ley. Ahora lo quieren hacer con las danzas y con todas esas cosas, pero la danza israelita es como el pasillo colombiano o el bambuco. Esa es la música, como en Estados Unidos, la música country, o sea, la música nativa del país. Entonces, ese es la danza espiritual. Eso es un invento de ahora, que algunos quieren poner esas cosas en la iglesia. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde está el funcionamiento de los dones, porque para estudiar eso hay que estudiar 3 capítulos seguidos. Capítulo 12 enumera los dones y clasifica los dones en 3 grupos. Capítulo 13 señala el amor como el que debe motivar el anhelo de los dones y el uso de los dones. Y el capítulo 14 él explica o enseña el funcionamiento de los dones en la iglesia. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras con sentido que 10,000 palabras en lengua. Porque ¿qué os aprovecharía a vosotros si yo viniera hablando en lenguas y no con ciencia, no con doctrina, no con revelación? Si todos os juntáis en un mismo lugar
y todos hablan lenguas y entran los indoctos y los incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Porque eso no le dice nada a la Lincoln por eso. Pero si todos profetizan, por todos es convencido y de cierto se postrará reconociendo que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, lo que está haciendo Pablo en el capítulo 14 es reglamentando el funcionamiento de los dones en el culto, porque ellos tenían desórdenes en el culto. Y eso no le pasó solamente a los corintios, eso le ha pasado a la iglesia en todas partes del mundo. Aquí en Colombia lo hubo. ¿Por qué? Porque la iglesia no nace grande, los niños no nacen con bigote. Para que el bigote le salga tiene que esperar unos cuantos años. Entonces la iglesia en todas partes del mundo comienza infantil, comienza niña. Y el niño se guía por los sentimientos porque no tiene conocimiento. Pero para eso es la enseñanza, para eso el Señor puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la iglesia en todas partes del mundo, la iglesia pentecostal ha pasado por esas épocas. Y si no ha pasado es porque no es pentecostal. Sí. Bueno, pero no es eso que comúnmente. Yo sí he visto algunas personas danzar en el Espíritu. El hermano Mario Cadavid, que fue el primero que me habló el Evangelio a mí, es uno de los hermanos que realmente, en ese tiempo no había música, ahora bailan es al son de la música. Y esos bailaban pero en seco. Y al hermano Jorge Blanco, el viejo, que ese no lo mueve ni un terremoto. Una vez en un retiro allá en Ponedera Atlántico, estábamos allá en una platanera, en una zona donde había mucho plátano. De pronto lo agarró el Espíritu y comenzó ese hombre a correr por ese platanal y no se estrellaba con ningún vástago. Exacto, entonces sí son manifestaciones, pero eso no es el pan de cada día, ni eso es lo más importante. Ahora, eso es la forma de los salmos, pero ¿cómo dice en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento dice, bueno, vamos a ver por orden. Efesios 5:18. No os embriagáis de vino, mas sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, canciones, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sí. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, a saber, frutos de labios que confiesen su nombre. Que le digan algo a él, a su nombre. Y Primera de Pedro capítulo 2, vosotros como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Es que hay algunos que quieren traer el Antiguo Testamento a la iglesia o llevar la iglesia para el Antiguo Testamento. Y eso no es así. El capítulo 1 de Hebreos, le voy a dar una muestra. El libro de Hebreos es una explicación comparativa entre lo que fue el Antiguo Pacto y lo que es el Nuevo, para mostrar la
excelencia y superioridad de Cristo ante todo lo que fue anterior. La primera comparación es los profetas y el Hijo. Dios, habiendo pasado, hablado, pasado, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a otros, a los padres, por los profetas. Vea, en ese versículo de 3 renglones, el escritor resume 4000 años de historia, 5 dispensaciones, en un versículo de 3 renglones, pero de Jesús no se puede hacer eso. Ahora sigue los 3 versículos siguientes. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien hizo el universo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vea todo lo que hay que decir del Hijo. En cuanto al universo, es hacedor, poseedor y sustentador. En cuanto a su deidad, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. En cuanto a nosotros, el que hizo la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos. Una de las glorias de Israel es que ellos tenían una ley dada por ángeles, no hecha por los hombres. En el discurso de Esteban, ahí en Hechos 7:53, dice: vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles y no la cumplisteis. Y la gente crujían los dientes contra Esteban. Y en Gálatas 3:19 y 20, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador, que es Moisés. Entonces, para ellos una de las grandes glorias es que su ley fue dada por ángeles, porque los ángeles tuvieron una preponderancia en el Antiguo Testamento. Dios se reveló, se vistió de ángel. Cuando le apareció a Abraham, cuando le apareció a Jacob, cuando le apareció a Moisés, cuando le apareció a Manoah, cuando le apareció a Josué. Ese era, el ángel de Jehová era Dios vestido de ángel. Cuando llegaron los 3 varones a la tienda de Abraham, él salió a recibirlos, pero él no le dijo señores, dijo Señor. Porque él se estaba dirigiendo a uno, los otros eran los que iban a cumplir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué irnos para allá cuando Jesucristo es el cumplimiento y la perfección de todo lo que fue dicho antes? Hermanos, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen, a ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba dicho culto. Eso apenas era una sombra, apenas era un tipo, apenas era un retrato. ¿Acaso cuando uno tiene la esposa o cuando uno está con la esposa se va a poner a mirar el retrato? ¿O se va a poner a besar el retrato? Cuando uno estaba de novio y la novia estaba lejos, uno se consolaba viendo el retrato. Y hasta besaba el retrato. Pero ya teniéndola, bueno, el retrato se tiene ahí como un recuerdo, pero nada más. Entonces, si tenemos en Cristo la perfección, el cumplimiento, ¿por qué irnos para allá? No es que tenemos que desechar el Antiguo Testamento, pero tenemos que mirarlo en su contexto histórico.
La Biblia es la revelación de Dios, contiene la verdad pasada, la verdad presente y la verdad futura. Y el apóstol Pedro dice, estad, ¿cómo es que dice? Firmes en la verdad presente. Estar confirmados, es la palabra. Estad confirmados en la verdad presente. El Evangelio está en toda la Biblia, pero no toda la Biblia es el Evangelio. Entonces hay que buscar el Evangelio para predicarlo. El Evangelio son las promesas de Dios. La promesa que Dios le hizo a Adán: la simiente de la mujer quebrará la cabeza de la serpiente. La promesa que Dios le hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. La promesa de Jacob a su hijo Judá, cuando fue a bendecir a los hijos, capítulo 49 de Génesis, cuando fue a bendecir a Judá, 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo es el descanso, el reposo, y Jesucristo es eso. Entonces el Evangelio está en toda la Biblia. Nosotros no somos predicadores de la ley. Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley. A los adventistas los mandó fue la difunta Elena de White. Esa fue la que los mandó a predicar la ley. Una mujer que se creyó profetisa, que escribió un poco de libros y mandó a sus seguidores a predicar el sábado, las comidas, etcétera. Pero Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley, porque la ley mata y condena, pero el Evangelio salva y da vida. Eso es lo que está insistiendo el hermano Álvaro. Hermanos, hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que resuelve la situación de la gente. No es enrostrarles el pecado, no es atacarles el pecado. Hubo un borracho que cambió al pastor. Un título como para escribir un libro. Resulta que en una comunidad había un borracho conocido de toda la comunidad, un alcohólico. Siempre lo invitaban al culto y nunca iba. Una dominical se presentó el borracho y se sentó ahí en la primera fila. El pastor tenía su mensaje preparado para la congregación, pero al ver al borracho dejó de un lado el mensaje y se puso a predicar sobre todos los efectos del alcohol, lo que estaba diciendo el hermano Álvaro ahora. Y después de que terminó el culto se bajó y le dice, a saludar al borracho y le dice: ¿y cómo le pareció el culto? Dice: bueno, usted habló de todos los males que produce el alcohol, pero usted no habló del remedio. Y el pastor ese salió disparado para la oficina y se tiró de rodillas para pedirle perdón al Señor. Y ese hecho cambió al pastor. De ahí en adelante, él aprendió que lo que tenía que predicar era el remedio y no el mal. Hay predicadores predicando el mal, si el mal está por todas partes. Lo que la gente necesita es el remedio. Aleluya. Entonces, figúrese, en lugar del pastor cambiar al borracho, ojalá que a usted no le pase eso. ¿Ah? Exacto, exacto. Bueno, ¿qué horas tenemos? Son las 4:30 preciso, ¿no? Entonces, finish. Bueno. ¿Cómo? No, porque como vamos para los cultos, yo también voy para culto, entonces vamos. Pero mañana
Dios mediante tenemos otro día. Si todavía les quedan preguntas, escríbanlas y mañana se las contestamos.